Pues muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidos una vez más a esta presentación del informe Derecho de las Audiencias en el marco de los resultados del trabajo que realiza la Mesa Multisectorial como un insumo para entender las implicaciones y desafíos actuales en la promoción de la libertad de prensa y los derechos humanos de las audiencias en el contexto mediático. A nombre del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos, de periodistas, y del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, agradecemos su interés y su asistencia a quienes se encuentran físicamente aquí en esta sala y a quienes nos siguen a través de las distintas plataformas en redes sociales. Para dar inicio, voy a presentar a las personas que nos acompañan esta mañana en la mesa para que nos compartan el encuadre de este informe, así como sus reflexiones. Se encuentra el maestro Aarón Garduño Jiménez, director general de la Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México. También la maestra Tobiani Ledesma Rivera, ella es directora general del Mecanismo de Protección Integral a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Y bien, si están de acuerdo en ese orden, tendremos las intervenciones de cada uno de ustedes. Y bueno, adelante, maestro Aarón. Muchas gracias, Joseph. Buenos días a todas, a todos. A nombre de la Secretaría de Gobierno y de las instancias que representamos, un servidor y mi estimada amiga Tobiani Ledesma Rivera. El día de hoy estamos aquí justo para rendir cuentas, en un ejercicio de rendición de cuentas, en la presentación del informe de derechos de las audiencias que deriva de un evento que tuvimos el año pasado, pero justo no solo es llevar a cabo un evento, sino sistematizarlo, ponerlo en una memoria y justamente partir hacia dónde vamos con todo esto que resultó del informe. Quiero agradecer también a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, a las compañeras y compañeros del Instituto de la Juventud que están aquí presentes y también en redes sociales, a las compañeras y compañeros de la Universidad Nacional Autónoma de México interesadas en este tema de derechos humanos. Agradecemos también la presencia del maestro Gerardo Albarrán de Alba, que es defensor de las audiencias en Ibero 90.9, y a todas y todos los interesados en temas de derechos humanos, que es justamente lo que nos tiene el día de hoy aquí y lo que nos mueve a nosotros en nuestro trabajo en el día a día. Muy bien. ¿Qué son los derechos de las audiencias? Derivan justo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que está vinculado con otros derechos, es decir, es un derecho llave, el derecho de acceso a la información, y se van derivando otros, entre ellos la libertad de expresión, y por supuesto aquí entramos a los derechos de las audiencias, pero justo no lo tenemos tan en el imaginario porque no se habla tanto de este derecho. Recientemente ha adquirido una mayor relevancia sobre todo en esta era de la comunicación digital. Tenemos a disposición muchísima información a través de diversos medios, televisión, radio, redes sociales, y creo que llega algún momento en donde decimos, bueno, y toda esta información que tenemos, todo esto que está sucediendo, debe de regularse o debe de haber un canal o una persona o una institución que defienda los derechos de quienes recibimos toda esta información. Entonces, este derecho de las audiencias es un conjunto de normas y principios que protegen a las personas que justo consumen esta información de entretenimiento, contenidos mediáticos, entre otros. Y justo la importancia de garantizar este derecho, pues justamente es que todas las personas tengan un acceso libre, equitativo a la información, promover justo la diversidad de opiniones, velar por la calidad de la veracidad, que es otro tema muy importante, de los contenidos, contribuyendo así a fortalecer la democracia y la participación ciudadana. Creo que entre más informada esté nuestra sociedad, pues justamente tendremos mayores posibilidades de opinar, de decidir, de tomar decisiones. Eso es algo importantísimo, entonces creo que tenemos que poner al servicio de la población justo la información que se recibe. En México, estos derechos justamente buscan proteger la libertad de expresión, el derecho a la información, y eso implica también que los medios de comunicación tienen una
responsabilidad de informar de manera objetiva, veraz, evitando la difusión de noticias falsas o tendenciosas que puedan influir negativamente en la opinión pública. También hay otro derecho asociado, un subderecho, que es garantizar la diversidad y la pluralidad de las voces en los medios, es decir, que tengamos más opiniones que nos garanticen esta información diversa y con muchas opiniones. Vamos bajando en estos derechos y vamos encontrándonos que hay situaciones, grupos de atención que debemos de tutelar más allá todavía. Y en este caso entran justo los derechos de las infancias, de las adolescencias y de las personas con discapacidad, porque a veces lo miramos solamente con una mirada, ¿verdad? La abundancia, con un crisol, que a veces no tomamos en cuenta otras opiniones, otros grupos de atención que justamente no les llega la información como a nosotros. Aquí el tema es con los medios de comunicación tienen la obligación de ofrecer contenidos apropiados para estas audiencias, niñas, niños, adolescentes, evitar la exposición de contenidos violentos o inapropiados. Y justamente esto porque es importante, porque es esencial para salvaguardar el desarrollo y bienestar de las niñas, niños, adolescentes, y en el caso de las audiencias con discapacidad, pues hacer flexibles los contenidos para que sean accesibles, asequibles, que puedan tener esta información y que también puedan tener esta libertad de opinar y esta pluralidad de opiniones y de información. Y justamente parte de lo que conversamos en este evento fue que hablamos del término teórico de derechos, hablamos de las necesidades de las audiencias, de tener énfasis en estos grupos de atención prioritaria, pero justo llegamos a la pregunta de a través de quién o de quiénes podemos garantizar este derecho, quién puede fungir como defensor, defensora de audiencias para garantizar justo este derecho. Y es lo que nos trajo a la reflexión en este evento que hicimos el año pasado. Tenemos, me voy a empezar un poquito, tenemos este evento deriva de una mesa de trabajo multisectorial en la que participamos, como referíamos, las dependencias que estamos aquí preocupados en temas de derecho y jugando un poco con el ámbito de competencia del mecanismo de protección integral a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y que justo en su parte normativa, en su artículo 35 de su ley, establece que debe existir una mesa de trabajo multisectorial como un órgano de coordinación y evaluación del actuar gubernamental en torno a la garantía y protección de los derechos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Es algo que no existe en ninguna entidad del país. Entonces, siempre hacemos referencia a que estamos en una ciudad avanzada, en una ciudad de derecho, donde justamente no estamos debatiendo acerca de la disponibilidad de información, de la libertad de expresión, sino ya estamos en cómo recibimos esa información. Eso es lo que trata de abordar esta mesa de trabajo, que en este caso estamos presentando los resultados de la tercera edición. En 2020 hablamos de la importancia de la salud mental y la calidad de sueño en personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En 2021 nos enfocamos en el tema de la seguridad digital para el ejercicio del periodismo y la defensa de derechos humanos, y justo en 2022 nos enfocamos en los derechos de las audiencias. El informe que hoy se presenta, al igual que los anteriores, están disponibles en nuestras páginas institucionales. Agradezco y doy la bienvenida a la diputada Maricela Zúñiga. Muchas gracias por acompañarnos. La diputada preside justo la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso Capitalino y siempre está preocupado por estos y otros temas de derechos humanos. Vamos siempre impulsando los temas, agendas en común, pero siempre pensando en cuál es el beneficio en términos de derechos hacia la población en general. Muy bien, el evento justo que lo tuvimos el 29 de noviembre del 2022, tuvimos 3 mesas, una inaugural y 2 mesas temáticas. Las voy a referir en cuanto a título y seguramente más adelante abordaremos a qué conclusiones llegamos. La primera mesa
nos hablaba de los derechos de las audiencias, su origen y su trascendencia. Referíamos que es un tema novedoso en el que en la Ciudad de México ahora lo queremos poner en el debate. Y la segunda mesa fue justamente la parte complementaria, que nos habla de la defensa de las audiencias y que tendría que ser, o que tendríamos que caminar hacia que esto sea un ejercicio cotidiano. Y voy a referir los nombres de las personas que nos acompañaron, especialistas en estos temas que complementan justamente la parte teórica que podamos abordar, y ellos en su ejercicio cotidiano de defensa de estos derechos o de su análisis en su quehacer cotidiano, pues justamente nos ayudan a lo que veníamos refiriendo, a tener una pluralidad de opiniones y tener una información vasta, completa. Entonces, nos acompañó Felipe López Veneroni, que es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y defensor de las audiencias en Canal 11. También nos acompañó la doctora Raquel Ramírez Salgado, directora de la Escuela Feminista de Comunicación. Nos acompañó la licenciada Vania Cisay Rotzán, integrante de la organización Poder Prieto, que también se vincula con este ejercicio democrático. Nos acompañó la doctora Adriana Solórzano, directora de Producción y Planeación de Radio Educación, el doctor Andrés Dorcet, investigador de la UAM Caquimalpa e integrante también de Poder Prieto, y el maestro Mauricio Ortega, que es profesor de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Es decir, invitamos a estas y estos especialistas con la finalidad de que pudieran compartirnos sus experiencias y sus áreas de análisis que en su ejercicio cotidiano han desempeñado y que se enfocan en este derecho de las audiencias. El informe, algunos de ustedes tienen en sus manos, algunos lo podrán consultar en el código QR que lo tenemos ahí en la mesa de registro para que puedan acceder a él. No omito comentar que como habíamos referido, estará disponible en las páginas electrónicas, y también les pediría que lo coloquemos en la transmisión de Facebook para que las personas que nos están siguiendo justamente puedan tener el documento de primera mano. Tiene justamente el resumen de la metodología, el diseño que se usó, los resúmenes de cada una de las mesas y las conclusiones a las que se llegó. Entonces, justamente regresamos otra vez a este ejercicio de rendición de cuentas hacia todas y todos ustedes de colaboración entre el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos. El reto próximo justamente es colocar todas estas ideas, reflexiones, propuestas en la parte normativa, en la parte de política pública, para que en un periodo de tiempo, a corto plazo, mediano plazo, dependiendo del área de oportunidad detectada, pues justamente pueda ser atendida, y en unos años más pues estamos hablando de los avances, retos, logros, y por supuesto en este ciclo interminable de la política pública, pues de las áreas de oportunidad que detectemos en unos años, pero siempre pensando en el beneficio de la población, en el beneficio de las audiencias, y con esta mirada interseccional, pensando en los grupos de atención prioritaria como niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, y seguramente posteriormente abriremos otros canales de análisis. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Arrojo, por esa intervención, por la descripción que bien hace de los derechos humanos que tenemos como audiencia y de los temas novedosos que se han colocado en el marco de los trabajos de esta mesa y que se seguirán colocando en el horizonte próximo. Sin más, le doy ahora el uso de la voz a la maestra Toriano. Adelante. Muchas gracias. ¿Ahí se me escucha bien? Sí. Pues un saludo a todas y todos. Muy grato tenerles aquí. También saludar a Gerardo, que fue presidente de nuestro Consejo Consultivo y ahora está en la Comisión de Derechos Humanos y también experto en temas de derechos de las audiencias. Diputada Marisela, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por todas las alianzas que hemos hecho en materia de derechos humanos. Y al doctor Mauricio de la Escuela Carlos Septién, muchas gracias por su presencia y por supuesto a todas y todos ustedes por estar el día de hoy aquí. Aunque me tocan las conclusiones, sí tengo que regresar unos pasitos para que entendamos por qué el sistema de derechos humanos de la Ciudad de México y el mecanismo de protección están
importante de subrayar, porque no existe ninguna otra institución de protección a periodistas en otra entidad federativa, que es este espacio de análisis y discusión sobre temas relacionados con la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos. Puede ser relacionado con protección, seguridad, pero también aquellos temas que pueden generar inquietudes específicas dentro del gremio periodístico o también de las personas defensoras de derechos humanos. Y los derechos de las audiencias fue uno de los temas que se puso sobre la mesa para que se abordara aquí en la mesa de trabajo multisectorial. Entonces, de entrada no es un tema que elegimos Aarón o yo o el equipo, sino fueron las y los periodistas y defensores de derechos humanos que han participado en otros espacios de consulta de la mesa de trabajo multisectorial. Entonces, esto es muy importante porque pues, nosotros podríamos estar pensando en otros temas, pero cuando nos llega la solicitud de querer atender algo tan importante como es el derecho de las audiencias, nos implica un ejercicio muy importante. Una, de entrada, conocer como tomadores de decisiones qué estamos hablando en ese sentido. Yo no sé ustedes también como audiencias si conocen esos derechos. Levantemos la mano. Antes de este evento, ¿conocían algo sobre este tema? ¿Quienes sí? Levanten la mano. Conocían sobre derechos de las audiencias. Bueno, obviamente hay nuestros expertos, pero si ven en realidad somos pocas manos. Obviamente yo también lo conocía, pero es hasta que nos sentamos en la mesa de trabajo multisectorial que revisamos la importancia de lo que tiene que ver este tema tan importante. Entonces, en ese sentido es que se hizo lo que ya resumió bien el maestro Aarón, estas mesas donde se analizaron varios temas. Pero algo que me encantaría rescatar, que es algo muy importante, es que los defensores y defensoras de las audiencias son como un crossover entre la defensa de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Es una figura muy importante que pocos conocen y la importancia que tienen para hacer una interlocución entre televisoras, la radio, ¿no? Y también ahora, bueno, con televisión digital y cómo se están haciendo nuevos contenidos en materia digital, con los contenidos, bueno, y estos canales del Estado. Esto es muy importante porque durante mucho tiempo, pues las personas no tuvieron una interlocución directa y las personas defensoras de las audiencias son esa posibilidad de generar un canal distinto para proponer y hablar de temas que nos parecen muy importantes. Esto es nuevo, en realidad pocas personas saben, ¿no? Por ejemplo, quiénes son, quiénes les representan, qué rol pueden jugar, y por eso es que el trabajo de la mesa multisectorial nos parece muy importante para ayudar a difundir esta labor tan fundamental que tienen las personas defensoras de las audiencias. En un tema ha habido, por ejemplo, ya personas que se acercan con nosotros que son defensores de las audiencias que han tenido solicitudes específicas del movimiento de la diversidad sexual, del movimiento antirracista, del movimiento feminista, de cómo incluso poder dialogar con estos movimientos, porque hasta hace poco no pues ha habido, por ejemplo, no sé, temas de lenguaje incluyente, no había habido solicitudes específicas. Entonces ahora estas personas defensoras de las audiencias se han vuelto este canal y además han buscado el mecanismo para sentarse y ser una especie de tener estos espacios de trabajo. Otro elemento que es a partir que hemos hecho con la mesa de trabajo multisectorial y en temas de derechos de las audiencias es justo gracias a la diputada Marisela, con esta mesa que tiene con escuelas de educación media y superior en la Ciudad de México, donde tuvimos una alianza muy importante con la FES Aragón, donde ahí se imparte la licenciatura de periodismo y les hemos hecho llegar toda esta información sobre derechos de las audiencias, contenidos, que si bien lo ven en la carrera de alguna manera, incluso sus profesores y profesoras, algunos son defensores de las audiencias, pues llevarlo y como en la práctica hemos nosotros intervenido hasta para resolución de algunos conflictos, se ha vuelto muy importante con los estudiantes de periodismo. Entonces, es así como empezamos a
a llevar estos elementos a diferentes instituciones y claro, la Escuela Carlos Septién, con quien tenemos un convenio de colaboración, que justo se sumaron a esta mesa de trabajo multisectorial para poner estos temas sobre la mesa. Entonces, como primera conclusión es que estas alianzas interinstitucionales se vuelven muy importantes para hacer llegar y conocer los derechos humanos y en este caso los derechos de las audiencias. Otros elementos que lo pueden consultar en el informe es justo la relación que existe entre la libertad de expresión, el derecho de la información y las audiencias, ¿no? De alguna manera siempre hablamos de quién genera la información, cómo se nos presenta, pero como audiencias, cómo la estamos recibiendo, qué es lo que estamos revisando, pues se habla poco y justo pues hablan de esta alianza de la libertad de expresión y el derecho de las audiencias, es decir, que si los derechos de las audiencias no son reflejados, de alguna manera la libertad de expresión no es un derecho que se esté garantizando. Otra de las conclusiones interesantes que se dieron sobre la mesa, pues es los componentes pedagógicos y que se deben de poner en los contenidos, cómo se está haciendo este trabajo, y por eso estas infografías que nos hizo trabajo la instancia de elaborar, por ejemplo, derechos de las audiencias infantiles. Me parece muy importante conocerlos, cómo se están trabajando, cómo se están abordando los contenidos para nuestros infantes, tanto en la prensa como en la televisión y en el radio. Incluso yo tengo una compañera con la que he trabajado otros temas que se dedica a temas de derechos de audiencias de infancias y lo difícil que ha sido consolidar espacios para las infancias, ¿no? En los contenidos y cómo se está trabajando. Entonces, también está pensar no solo en como las audiencias como algo homogéneo, sino la diversidad que existe, infancias, juventudes y la diversidad, pues la multiculturalidad y pluralidad que existe en nuestro país. Eso es algo que también se subrayó en las conclusiones y a tener en cuenta. Y finalmente, pues algo que se hace hincapié, lo hicieron tanto Raquel como los miembros del movimiento antirracista que vinieron a las mesas, pues justo el tema de los derechos humanos y el lenguaje incluyente, cómo se abordan y se combaten los estereotipos y cómo la televisión y la radio durante mucho tiempo no solo no los combatieron, se fortalecieron estereotipos que contribuyeron y han contribuido fundamentalmente contra, pues hacia el racismo de ciertos grupos sociales en nuestro país. De hecho, COPRED, que gracias por cierto a la presidenta del COPRED por habernos prestado una vez más la plenaria y su espacio para este evento, pues han tenido también un trabajo importante sobre el derecho de las audiencias y el trabajo contra la discriminación. De hecho, el Consejo de COPRED entiende varios periodistas, defensores dentro de su consejo, que hacen un trabajo muy importante en este sentido. Entonces, de hecho, a la presidenta pues, le haremos llegar también este informe para que sirva también para el trabajo que realiza el COPRED. Estas conclusiones, pues, si bien yo las doy de manera general, ustedes podrán ver el informe ya pregunta por pregunta detonadora y conclusiones generales. Nosotros, desde el mecanismo de protección, por ley, haremos llegar este documento a todas las instituciones que conforman la Junta de Gobierno para que revisen los temas que les atañen y se puedan seguir trabajando y fortaleciendo el trabajo interinstitucional que incluye al Poder Legislativo y que ha sido pues, muy importante la alianza que tenemos con el sistema de derechos humanos para fortalecer estos temas. De verdad que cuando se nos puso este tema sobre la mesa me pareció muy importante. Yo no hubiera imaginado, y por eso es que estos espacios de diálogo entre autoridades y sociedad civil son tan importantes, porque la verdad es que desde el mecanismo, con el día a día y lo que atendemos, no nos hubiéramos imaginado lo importante que es abordar los derechos de las audiencias desde una perspectiva pues multidisciplinar. Entonces, pues, muchas gracias. Así que consulten el informe y para las personas que están en línea, también ya lo pueden consultar directamente en nuestras páginas y para quienes están acá, pues los códigos QR están en las mesas, ¿no? Para que lo puedan
Agradecemos las reflexiones de la maestra Tobias Ledesma sobre cómo la mesa involucra a otros actores como esta mesa multisectorial. Y bueno, tenemos todavía algunos minutos, abriremos una ronda de preguntas y respuestas. Quien desea hacerlo en este espacio, pues puede levantar su mano, hacerlo directamente, y en redes sociales también estaremos leyendo sus preguntas o comentarios. Y en tanto, tenemos ya la primera pregunta de este lado, me pasaron una tarjetita, y no es una pregunta sencilla, así que se las voy a plantear. ¿Qué retos tienen los derechos de las audiencias en el ámbito del Internet? Para quien guste contestar. Justo, no sé si el doctor Guerrero nos quiere ayudar después ahorita agregar la respuesta, pero uno de los retos, pues justo es que no abarca todavía los contenidos de Internet. Si bien hay grandes corporativos que ya están generando televisión por Internet, radio por Internet, y que se ha generado todo este cambio en las señales de radio y televisión, la realidad es que la regulación, y lo digo entre comillas regulación porque no sabemos, no hay un acuerdo si esa va a ser la palabra, para el Internet y los contenidos no es claro. O sea, lo que sabemos de Internet sabemos lo que no se debe de hacer, ¿no? Y hay leyes muy específicas a nivel internacional de contenidos que están vetados por todos los estados, que no están prohibidos, ¿no? Que son claros en específico, que violentan a infancias, temas relacionados, incluso hay una mesa de trabajo relacionada con derechos de adolescentes e infancias en Internet, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que no sabemos en materia de contenidos, y la realidad es que son las empresas, porque esas son las empresas de las redes sociales, las que han puesto las reglas hasta el momento de que sí está permitido en sus redes sociales y que no está. Y eso también se ha vuelto un reto en materia incluso de protección de defensores y periodistas, porque, por ejemplo, Instagram tiene unas reglas, TikTok tiene otras, ahora X tiene otras, que ya no son las mismas que eran cuando era Twitter, ¿no? Entonces, todo lo que aprendimos de Twitter, ¿qué crees? Pues ahora hay que aprenderlo de nuevo. Porque X tiene otras reglas, otras dinámicas. Entonces, ese es el reto. Ahorita hay dos grandes avances jurídicos en materia de contenido de Internet, que es todo lo que se ha hecho con la OEA en materia de derechos digitales, y el foro, bueno, no es un foro permanente, bueno, es el enviado especial de Naciones Unidas para Derechos Digitales, ¿no? Entonces, el enviado especial de Naciones Unidas para Derechos Digitales, que básicamente está trabajando estrategias, ha puesto sobre la mesa en términos de derechos de las audiencias en el entorno digital, qué contenidos sí se deben de trabajar y cómo abordarlo, pero pues es algo que incluso sobrepasa al Estado mexicano, porque debe haber incluso acuerdos internacionales, porque pues, los servidores están en un lugar, las empresas están en otro, financieramente se ubican en otros espacios, y las y los consumidores de contenidos estamos en otros espacios. Entonces es una complejidad. Bueno, eso es lo que tenemos de información. Aquí yo abordaría o complejizaría más la pregunta y el reto que tenemos. Estamos hablando de que el análisis que hacemos se hace desde la Ciudad de México. En estos temas del espectro de radio, de televisión, pues justamente es una materia federal, y lo que tratamos de detonar también es esta discusión a nivel local y que suba a nivel federal. Si bien aquí decimos en la Ciudad de México hay grandes avances, esto es algo que nos está rebasando. El tema de los entornos digitales es donde hay de nueva cuenta la discusión de los derechos humanos, y cuando hablamos de la defensa de los derechos humanos los asociamos siempre al ejercicio del servicio público. Pero en el caso de radio, televisión, el Estado debe tener una rectoría muy importante. Es uno de los sectores estratégicos del Estado donde tiene que intervenir, o también cuando la realidad nos va superando, nos va alcanzando. Por eso también incluso
no es que sean derechos nuevos, pero se requiere la intervención por el impacto que puede tener hacia, en este caso, todo tipo de público. El tema también con las redes sociales, pues es esto que acaba de comentar Torian, que puede que lo veamos aquí, pero el servidor está en tal lugar, la empresa está en otro país, y eso al final hablamos de un litigio a nivel internacional. Y lo que queremos pues es un mecanismo efectivo, rápido, que permita a la persona que está consumiendo el contenido pues recurrir a él. Y ese es uno de los retos y que va asociado a las conclusiones de este espacio, donde tenemos defensores de audiencia, no en todos los canales, no en todas las estaciones de radio, entonces, pero justo lo estamos acotando a radio, televisión, y tenemos un gran hueco a nivel entornos digitales, que justo el hecho de que se tenga que regular y va vinculado con los temas y grupos de atención prioritarias que hacemos referencia. Tenemos trabajos en otras mesas que tienen que ver con trata de personas, donde decimos, también va mutando esta parte. Ahora ya tenemos que considerar que un gran porcentaje del enganche y captación de las víctimas de trata de personas es a través de los entornos digitales, ¿no? Desde WhatsApp, ofertas de empleo, ofertas medio sospechosas, y que justo ahí tenemos otra gran área de oportunidad, porque si bien las redes sociales tienen restricciones y decimos que para que tengas usted debes de tener más de 15 años, sabemos que la realidad no es así. Entonces, muchas veces no podemos evitar que esta información llegue. Por eso es tan importante hablar de los derechos de las audiencias, hablar con ellas y ellos de este tipo de temas, ¿no? Desde las escuelas, hasta con las juventudes, con este tipo de temas. Y si estamos envueltos en este tipo de difusión a través de las plataformas sociales, no solo somos consumidores, sino somos generadores y creadoras de contenidos digitales que la otra persona las va a consumir. Por eso es tan importante tener la claridad respecto de este tema, para que al menos desde nuestra trinchera, desde nuestros aspectos, vayamos tomando en cuenta estos derechos, para que el contenido que también generemos o creemos vaya considerando estos derechos que en su momento tendrían las personas que lo reciben. Entonces, retos tenemos muchísimos, pero justo es importante empezar a hablar de ellos, es importante que nos preguntemos qué hacer, es importante recibir las propuestas, es importante recibirlos y reportarlas con las autoridades competentes, con la finalidad de que podamos ir más allá en la garantía de este derecho o de estos derechos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Y tenemos? Hola, buenos días a todas y a todos. Derivado de este informe de resultados, ¿se tiene programado alguna mesa de trabajo o foros que propongan como la legislación o una iniciativa que realmente legisla alrededor de toda la creación de contenido y de las audiencias? Porque estamos de acuerdo que hasta cierto punto se contrapone hasta con la libertad de expresión. Es hasta qué punto tienes tú la libertad y hasta qué punto estás obligado. Entonces, sería mi pregunta. Bueno, justo el informe se hace llegar a toda la Junta de Gobierno y a todas las personas que participaron en la mesa. Derivado de eso, generalmente se detonan varios trabajos, acercamientos con instituciones, que es lo que incluso ya desde antes de tener el informe empezamos a hacer. Y obviamente la importancia de esta alianza con el sistema de derechos humanos es que ellos también tienen sus propios espacios de trabajo con otros tomadores de decisiones para abordar estos temas. En este momento no está como como va a ser tal proyecto, tal resultado. Sin embargo, a partir de la presentación del informe se van detonando varios espacios. Por eso para nosotros pues, la presencia de quienes participaron en el foro y además de representantes y expertos se vuelve importante para ir avanzando a hacer actividades que tienen que ver con la materia. En nuestras mesas de multisectoriales anteriores, en ambos casos se han generado procesos de atención directa. Obviamente tienen que ver más con procesos de protección que atención emocional y otros temas, pero
parte del trabajo y obligación de los resultados es generar acciones posteriores. Entonces, en ese sentido, por eso el acercamiento con las escuelas y con las y los estudiantes de periodismo es una de las acciones que se tienen programadas para seguir trabajando el tema de derechos de las audiencias. Muchas gracias por tu pregunta. Y justamente el primer paso en esta ruta es la presentación del informe, la retroalimentación, es decir, cómo configuramos, y lo podrán ustedes analizar en el informe, la parte normativa, la parte de la obligación del Estado, la parte discursiva y de debate con especialistas y que están vinculados a medios. La importancia de contar con aliados y aliadas como la diputada justamente, que puede ponerlo en el debate público en su trinchera. Y otra parte importante que justamente se nos queda a nosotros como instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos es que tenemos la misión de elaborar el programa de derechos humanos. Es un programa que va articulado con todo un sistema programático de la ciudad y que debe de contener las principales problemáticas en términos de derechos y las principales propuestas de solución. Aquí hay un pero, y ese pero es justamente el ámbito de competencia de la ciudad, pero justamente dentro de la construcción del programa de derechos humanos debe de existir, bueno, ha existido en los dos programas anteriores un capítulo específico que hable de la libertad de expresión. Y como habíamos referido que es uno de los componentes de esta libertad de expresión, tiene que venir al análisis este tipo de temas, ¿no? Es decir, ya lo tenemos aquí, hay que incluirlo en este capítulo, hay que trabajarlo en términos de problemática, en términos de propuestas de solución, en términos de entes que podrían colaborar en la garantía de este derecho, pasando a términos programáticos, con indicadores, con temporalidades. Y ya que se trabaja esta parte, también tenemos la obligación de abrirlo al debate público, con academia, con sociedad civil, con especialistas, con personas interesadas en el tema, que justamente quieran sumarse a este esfuerzo, arrastrar el lápiz, proponer o difundir lo que se está haciendo. Y el reto evidentemente nos quedará hacia 5 o 6 años, ¿no? Y después de esta temporada tendremos que volvernos a sentar y, como refería, ver qué se avanzó y qué nos falta. Pero la idea es de que juntos podamos avanzar, pero de nuestra parte quedará en este programa de derechos humanos, que estaremos, si todo sale bien, publicando en el siguiente año. Estamos en estos trabajos. Habrá un inter, ahí pediría que los compañeros de la instancia, a lo mejor con la compañía que está en la mesa de registro, si es de tu interés, justamente que nos regales tus datos cuando abramos la mesa. Por supuesto que nos gustaría invitarte, porque además esto nos ayuda a cerrar sesgos. Muchas veces tenemos el sesgo institucional, el sesgo patriarcal, el sesgo adultocentrista, y estamos hablando aquí que justamente va a la población abierta. Entonces es importante tener la mirada de las personas con discapacidad, la mirada de juventud, la mirada de las infancias. Esto que nos ayuda a cerrar la brecha que tenemos en esta visión a veces como instituciones. Entonces, toda opinión, toda participación es muy bienvenida. Entonces, justamente para este tipo de procesos nos sirve muchísimo la participación de todas y todos ustedes. Bien, hay tiempo para una última pregunta. Tenemos otra persona que quiera levantar la mano aquí. Gracias. Tenemos una pregunta en la transmisión de Facebook Live. Pregunta Santiago López. A veces nos asusta la palabra regular porque suena a controlar de mala manera, pero ¿cuál fue la ley o tema que les costó más trabajo debatir, justo por lo que mencionaban en el rollo de libertad de expresión? Bueno, por aquí está Ricardo, quien estuvo, y le pediría para que él pudiera ayudarnos a contestar esta pregunta. Si quieres, pasa de lo que sucedió en la mesa, que fueron de los temas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo no venía preparado. Por acá. Sí,
Sí, en realidad la mesa, pues como se comentaba al principio, contamos con personas expertas de diferentes ramas, ¿no? De sociedad civil, academia, sector público. Sin embargo, el tema central en toda la discusión fue siempre en cómo llevar a la práctica el ejercicio de los derechos de las audiencias, sobre todo porque, como también mencionaba el maestro Aaron, de pronto parece como un derecho muy difuso, de que no todas las personas estamos como al tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si consideramos que cierto tipo de programación que se repite constantemente en una televisora vulnera los derechos de algún sector de la población, ¿cómo lo manifestamos? ¿A dónde nos acercamos? Y luego, ¿cómo le damos el seguimiento a esa demanda o a esa exigencia? Y esa es justo la figura de los derechos de las audiencias. Aquí el maestro Barrán no va a dejar mentir. Sin embargo, todavía hay como muchas dudas sobre cómo nos acercamos a estos defensores, ¿no? de las audiencias que cada canal, que cada televisora, por ley, por norma, pues debería tener, ¿no? Entonces hay algunas televisoras, sobre todo las televisoras de carácter público, que tienen más o menos delimitado este tema, son públicos los datos de las personas que son defensoras, tienen algún teléfono, algún correo electrónico al cual podemos, digamos, a través de eso tener un primer contacto y a partir de esa primera comunicación poder darle seguimiento. Pero las televisoras privadas, la radio, como lo mencionaba en una de las preguntas, los medios virtuales del entorno virtual, pues es todavía mucho más difuso. No todos los medios de comunicación tienen públicos este tipo de datos, aunque técnicamente deberían tener esa figura. Entonces es ahí donde entra la complejidad y sin duda, desde mi perspectiva, es uno de los principales retos, ¿no? Cómo transparentar esos procesos para que sean realmente accesibles y ejercibles los derechos de las audiencias en México. Me parece que por aquí el maestro Barrán quería complementar, entonces le voy a pasar el micrófono. Gracias. Gracias. Muy buen día a todos. También así. Bueno, les voy a compartir 2 o 3 ideas como alguien que se ha dedicado a la defensoría de audiencias el último cuarto de siglo. Pero también para complementar un poco las respuestas que le dieron a sus preguntas. Regular contenidos, preguntaba, es imposible. No puedes regular contenidos porque no puedes regular mi libertad de pensamiento. Ahí lo que aplica, y eso va también para el área de cómo regular Internet, que es cierto lo que decía Tobiano. Tenemos un cruce entre lo jurídico y lo deontológico. Porque a fin de cuentas, cuando hablamos de los derechos de las audiencias, estamos hablando fundamentalmente de responsabilidades éticas que tenemos los periodistas y que tenemos los medios frente a la sociedad, frente a la ciudadanía y frente a nuestras audiencias que les llaman hoy. Internet no está tan desprotegido. Justo a principios de este siglo que estaba haciendo yo un doctorado en Derecho de la Información, encontré que ya había en 2 o 3 grandes corporativos por lo menos código de ética. Uno de ellos era NBC, antes de que se convirtiera en el otro monstruo que fue. Yo pertenezco a la Organization of News Ombudsman, que es una organización que reúne a defensores del lector, el radioescucha, televidente y el internauta en el mundo. Y hay 2 o 3 que son defensores de audiencias en espacios digitales. Y además, con este tránsito que se está dando del medio tradicional hacia el campo digital, cada vez es más fuerte la presencia de las defensorías en los espacios digitales. Lo que es bien cierto es, me causó un poquito de tristeza cuando Tobián pidió que levantara la mano quienes conocían de antemano el concepto de derechos de las audiencias. Muy poquitas manos, por aquí fueron 2 o 3, por acá no vi ni una. Y eso es terrible, porque derecho que no se conoce, derecho que no se ejerce.
¿Cómo hacemos cuando siento que algo está mal en el medio? ¿A quién acudo? Pues sí, a la Defensoría. ¿Cómo le hago? En cada medio debe de existir por ley el medio de contacto con la Defensoría. Y todos, absolutamente todos en radio y televisión ya tienen defensor y código por ley. Lo cual es mañoso, porque solamente los medios públicos tienen defensor o defensora, una persona en la Defensoría, y código de ética propio, porque todos los privados, radio, televisión, en el país entero, que están obligados también por ley a tener una persona defensora de derechos de las audiencias y un código de ética, utilizaron un resquicio, cuando se diseñó esta ley, para darle la vuelta. La ley permite que cualquier medio que se convirtió en sujeto obligado en ese sentido pueda adherirse a un código y a una defensoría ya existentes. Entonces, los más de 5.000 medios electrónicos privados que existen en el país entre radio y televisión, todos tienen un código de ética y una sola persona defensora de derechos humanos, y le queda bien que haya levantado este dedo, ¿sí?, que es el de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, que es una manera de darle la vuelta. Cumplen con la ley, pero se pasan por el arco del triunfo los derechos de las audiencias. Pero es importante, esto se puede revertir en la medida en que cada una de nosotras asuma que tiene derechos y los ejerza. Hay que inundar a la CIR con quejas. Lo que hizo TV Azteca hace unas semanas con esa campaña contra los libros de texto gratuito, más allá y al margen de que nos gusten o no nos gusten el cómo se hicieron estos libros, al margen de la calidad real de sus contenidos y de su pedagogía, ¿sí?, esa campaña de tratar de asustar a la población me recordó el manifiesto comunista. O sea, la primera línea del manifiesto comunista dice: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Yo acabo de publicar un texto que dice: un fantasma recorre TV Azteca, el fantasma del comunismo. Eso que hicieron, si bien tienen todo el derecho del mundo de tener una posición editorial y de expresar su opinión, a lo que no tienen derecho es a una campaña estigmatizante, plagada de mentiras, de falsedades, de desinformación. No tienen derecho a hacer en el espacio radioeléctrico que nos pertenece a todas nosotras. Eso sí no lo pueden hacer. Y ahí es donde podemos todas inundar a la CIR y a su defensoría de audiencias diciendo que no lo hacen, y obligarles a asumir su papel. ¿Sí? De paso, debería haber una instancia también para recordarle a la presidencia de la República que lo que más pareja un chico crudo. ¿Sí? Y si vas a hacer temas de medios y periodistas que te caen gordos porque te critican, ¿sí?, no te hagas de la vista gorda con tu cuate Salinas Pliego, que ha hecho durante todo este sexenio más de 3 cosas suficientes contempladas en la ley para retirarles la concesión pública de tierra. ¿Sí? Entonces, esas son parte de las complejidades que existen hoy en día. Y yo por eso celebro también que en un espacio como este y con funcionarias públicas como ustedes se le dé la importancia. Les digo, yo tengo un cuarto de siglo estudiando esto y no se me había ocurrido este pequeño detalle que hicieron notar ustedes. Ese crossover que señalas justamente de cómo la libertad de expresión, y el presidente del Consejo Consultivo de este organismo, cómo la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos tiene una relación directa con el trabajo de las defensorías
de audiencias. Lo dijiste muy bien, ¿no? Es un derecho llave. Queremos también que sean interesados en estar hoy aquí y que se interesen mucho en este tema. Todavía me quedan unas semanas con el sector de audiencias de llegar a 90.9 y estoy a su disposición también. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, por ampliar esa información. Bien, a continuación se va a llevar a cabo una presentación de una serie de infografías sobre el tema a cargo del maestro Aaron. Muchas gracias, Joseph. Justo se engarza un poquito con lo que han venido comentando y me quedo justamente con esta idea de por qué regularlo. En una primera impresión, pues diríamos, justamente no tendríamos por qué regular los contenidos si fuéramos responsables, si fuéramos éticos, cuando el impacto de lo que se difunde, de lo que se promueve, tiene esta magnitud a nivel país, creo que es donde cabe el análisis de por qué regular, no qué regular, y ahí es donde entra el análisis de qué le corresponde al Estado. Y digo, a lo mejor de un primer inicio lo vemos muy sencillo, refiere a la norma, las personas tienen derecho a recibir servicios de radiodifusión en condiciones de competencia y calidad, y decimos, sí, claro, pero no es tan sencillo. ¿Eso qué significa? Hay otro que dice, tienen derecho a ser informado, que incluye el hecho de recibir información imparcial, oportuna y veraz. Y nos puede parecer, claro, todos estamos en el mismo sentido, en la misma idea, pero para llevarlo al debate jurídico y exigible necesita un desarrollo muy puntual, ¿no? Y donde debe entrar un análisis, una ponderación de derechos, incluso hasta dónde llega este ejercicio de la libertad de expresión, cuándo debe entrar el Estado para defender los derechos de las audiencias, de las infancias, de las y los adolescentes, de las personas con discapacidad. Es donde entra este análisis fino que en un primer impacto pues diríamos, no, está muy claro, no, ya se nos empieza a complejizar. Y diríamos a veces que es muy fácil, y la diputada aquí tiene amplia experiencia de derechos que podrían ser tan claros que todos deberían de votar por defender los derechos de estos grupos de atención prioritaria. Nos damos cuenta que en la vía de los hechos sucede que hay una oposición tremenda a algo que podría pasar tan claro. Entonces, por eso, justo, por eso este foro, por eso este conversatorio, por eso esta interacción. Y de esta interacción justo surgió la idea, una necesidad, la idea de cómo promover los derechos de las audiencias. Y nos dimos a la tarea justo de generar estos contenidos de una forma mucho más sencilla. Nosotros los abogados de repente somos amantes de lo que dice la norma y la descripción, pero estamos en otros ámbitos que tienen que bajar, que tienen que llegar a donde tenemos que llegar. Lo tenemos que hacer llegar a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a todas y todos, y que podamos llegar a ese ideal de una comprensión conjunta. En este caso, digamos, yo creo que al término de este evento, pues esperemos que sean más las manos levantadas de esta pregunta que hizo Tobias. Entonces, hicimos unas infografías muy sencillas, con un lenguaje muy asequible, muy didáctico, apoyado en imágenes, primero que nos ayudara a comprender justo qué son estos derechos de las audiencias, de manera muy básica, ¿no? De recibir información, de tener esta multiplicidad de opiniones, que existe un derecho de réplica, que debe de haber contenidos de calidad, como habíamos referido, y la otra parte de cómo defenderlos. Esto quedó en una primera infografía, después nos dimos cuenta de que era muchísima información y decidimos disociarlo en 3 infografías. La segunda se refiere a los derechos de las audiencias con discapacidad, que es donde tenemos un reto grandísimo, una brecha de
desde mi punto de vista, gigantesca, porque justo este derecho habla de eliminar las barreras que permitan acceder a los mismos derechos y las mismas oportunidades, y que en términos justo de la norma, del discurso, está muy padre, pero en la parte, digamos, es la garantía formal, que es que esté en la norma, pero la garantía material nos damos cuenta de que esto es muy difícil. Entonces, justo, ¿cómo garantizamos los mismos derechos, las mismas oportunidades a las personas con discapacidad que consumen los contenidos de radio, de televisión, contenidos digitales? Algunos de los derechos es que esté subtitulado, que haya una traducción al lenguaje de señas, que la persona con discapacidad pueda hacer un reclamo con todas estas barreras, que haya guías de programación, etcétera. Pero justamente, ¿no?, los enunciamos y nos damos cuenta de que la brecha es muy grande. Entonces lo que tenemos que hacer primero es visibilizarla y luego empezar a trabajar en reducir estas brechas. Y la tercera infografía hace referencia a los derechos de las niñas y los niños. Tenemos que tocar aquí el tema del interés superior de la infancia, el interés superior de la niñez, donde justo nos va a ir tanto estas pautas y nos diría la teoría justamente que los contenidos deben de fortalecer y promover valores, que deben hablar a las niñas o a los niños de cuáles son sus derechos desde esas edades, así como la protección del medio ambiente, ¿no? Que los contenidos vayan enfocados en eliminar la explotación infantil. Hablamos también hace poco de la trata de personas, que no hagan apología a la violencia, que promuevan la tolerancia, el respeto, la inclusión. Lo vemos en algunos contenidos, pero no es la mayoría de ellos. Entonces, las niñas y los niños, también en este lenguaje, en esta comunicación que tengamos con ellas y ellos, pues debemos de permear este tipo de derechos. Y en un segundo momento, pues justamente promover que los productores de estos contenidos tengan también esta mirada, promover que los defensores, las defensoras de las audiencias tengan como muy claro a qué nos referimos con estos derechos, para que al final vayamos dando pasos en su garantía material, no solamente en la formal. Entonces, pues al final este conversatorio nos deja, y la presentación de este informe nos deja grandes reflexiones, es a donde queremos llegar, y de la reflexión pasar a la acción. Entonces, qué bueno que están todas y todos ustedes aquí, que podamos desde nuestras trincheras, desde los que están vinculados con medios, desde los que escriben, desde los que comentan con nuestros círculos, amistades, en la academia, en los trabajos, que hay derechos de las audiencias y qué más tenemos que hacer. Y al final nos ayudará muchísimo, porque a nosotros nos toca justo esta parte de la opinión de la política pública y estar atrás del ente público para que haga algo, pero justo si no lo hacemos así, en esta forma integral, entre ustedes, entre la academia, entre las y los defensores de derechos humanos, entre los periodistas, entre el público en general y las instituciones, creo que no saldremos de esta lucha. Entonces creo que tenemos que ir juntas y juntos, y para eso existimos nosotros como instancias. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos y por colaborar con nosotros. Bien, finalmente, para el cierre de esta presentación, le damos la palabra a la maestra Tobía. Sí, pues ya, la verdad es que hemos tocado muchos temas, y siempre es interesante que cada temática abordada por la mesa multisectorial justo tiene múltiples respuestas, caminos y procesos. Y por parte del mecanismo de protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con esta alianza que tenemos con la instancia ejecutora del sistema de derechos humanos, vamos a estar difundiendo el informe para que justo haya más manos levantadas en otros auditorios sobre la importancia de conocer los derechos de las audiencias. Están abiertos nuestros canales de comunicación a través de las redes sociales del mecanismo. Si quieren hacer ustedes también llegar más propuestas, que vayamos a presentar el informe a otro espacio, a las universidades
universidades, con otras colectivas. Estamos en toda la disposición de hacerlo. Lo más importante es que este trabajo no se quede solo en que hayamos hecho solo un foro y luego un informe, sino que pasemos a acciones específicas, y cualquier propuesta es bienvenida. La verdad, la mesa multisectorial es suya, ese espacio es de ustedes, y nosotros como autoridades necesitamos en escucha para poder hacer los caminitos para que este tipo de temas que estamos abordando pues sean conocidos por más personas. Y pues sin más, siendo las 11:19 del 7 de septiembre del 2023, damos por concluido este evento de presentación de informe de conversatorio de los derechos de las audiencias, tercera edición 2020. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos a todas, a todos. También quiero agradecer a Marco Bravo, a Estrella Alvarado, a Ricardo Pavón, a Jesús Medina, que nos ayudaron el día de hoy y que han estado muy pendientes de este tipo de ejercicios, a la maestra Geraldina González de la Vega por prestarnos estas maravillosas instalaciones, a INJUVE, que está aquí presente, a todas y todos los que nos siguieron en las redes sociales y aquí presentes, nuestras aliadas y aliados en temas de derechos humanos. Muchísimas gracias.